pues es Alexa Prado. Soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia como diseñadora gráfica y pues como dijo Alejandra, somos diseñadoras UX del laboratorio y ya. Listo. ¿Ven mi pantalla? ¿La ven bien? Sí. Listo. Sí, como les comentaba, Alexa, ella es diseñadora gráfica. Yo también soy diseñadora gráfica de la Universidad Nacional, egresada, y también egresada de la Facultad de Ingeniería de la especialización de Gobierno Electrónico, ahora Gobierno Digital. Hoy venimos a hablarles de experiencia de usuario para contenidos digitales. Aquí dejamos nuestros correos. Si tienen alguna duda o algo, pues pueden escribirnos. La idea es también después posiblemente compartirles esta presentación, pero pues aquí los dejamos por si acaso nos quieren contactar para alguna otra cosa o para saber más de este tema. Esta es la agenda de hoy. Entonces la idea es primero presentarles un poquito pues el laboratorio, contarles qué hacemos, ya entrar en el tema de experiencia de usuario, que es usabilidad, el tema de prototipado y los tipos de prototipado, y al final hacer unas preguntas. Entonces, si tienen alguna duda o algo, pueden irla anotando y al final nos las pueden pasar o escribirnoslas por el chat y nosotros las contestaremos. Para empezar, pues como les mencionaba, somos un laboratorio de la universidad. Nosotros pues no nos encontramos directamente dentro de las instalaciones de la universidad. Estamos ubicados en RTBC y pues ya tenemos casi 7 años de experiencia, 6 años y un poquito. En octubre ya cumplimos los 7, en el que estamos todo el tiempo construyendo soluciones tecnológicas para transformar de manera positiva la realidad de las personas y de las organizaciones. Nosotros, como nacimos de una alianza entre varias entidades públicas, de la universidad, de Colciencias, de Mintic y de la alcaldía, tenemos un fuerte vínculo con las entidades públicas, pero también hemos trabajado directamente con la universidad, con varias facultades y con empresas privadas. Nosotros pues somos directamente de la universidad, pero pues sí tenemos como el desarrollo de proyectos con otro tipo de entidades u organizaciones. Como les mencionaba, nos encontramos normalmente en RTBC. Por la cuarentena, por la contingencia, pues no podemos en este momento encontrarnos allí. No es posible ingresar, pero estamos trabajando aún de forma remota. Entonces, si nos quieren contactar, pueden hacerlo a través de este correo o de nuestra página web o nuestras redes sociales. Allí también pueden seguirnos en algún momento, y si la cuarentena pues se levanta o se mejora la situación, seguramente pues podrán visitarnos. Nosotros estamos dentro de RTBC, es un laboratorio que también hace parte de la universidad, pero estamos en convenio con ellos, situados allí. Y quisiera contarles un poco de nuestros servicios. Entonces, nosotros ayudamos a organizaciones y, pues bueno, también a personas a través del conocimiento experto e interdisciplinar de la misma universidad. Entonces, siempre buscamos encontrar soluciones innovadoras que transformen el entorno de las organizaciones y de la misma sociedad a través de estas 4 líneas de trabajo. Eso lo hacemos siempre en alianza con varias facultades. Como les mencionaba, somos de ingeniería, pero tenemos personas de la Facultad de Artes, de la Facultad de Ciencias Humanas, por ejemplo, tenemos un profesor de matemáticas. Sí, estamos siempre como tratando de tener una buena relación y personal que venga de todas las áreas del conocimiento que se pueda de la universidad. Una de nuestras líneas es la de experiencia de usuario, que es de la que hablaremos hoy. Allí, pues nosotros trabajamos todos estos temas de investigación de usuario, de validación emocional del contenido, experiencia de cliente incógnito, por ejemplo, arquitectura de información, diseño de servicios. Vemos que estamos muy enfocados a mejorar la experiencia, tanto en contenidos digitales como análogos o servicios que podemos ofrecer a la comunidad y la ciudadanía.
También manejamos el tema de tecnologías emergentes, entre esos está Machine Learning, Internet de las Cosas, analítica y visualización de datos. Digamos que ahí, pues nosotros manejamos proyectos en todas estas tecnologías que pues son algunas de las que tenemos, pero seguramente si vienen nuevas, pues también trataremos de adaptarnos y aprender de estos nuevos temas. Igual con los procesos de innovación, nosotros buscamos que se desarrollen proyectos de innovación social abierta y estudios y análisis pues también relacionados con la innovación y con la sociedad en general. Realizamos formación a la medida, entonces hacemos cursos, talleres, diplomados en diferentes líneas de las que nosotros manejamos. En este momento, por ejemplo, el jueves vamos a realizar una charla a las 5 de la tarde, si les interesa. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y allí encontrarán la información. Es sobre facilitación gráfica. Esa facilitación gráfica pues va dirigida a todo público, o sea, no es para diseñadores. De hecho, es para personas que quieran expresar de forma más fácil tal vez algún contenido, sirve para mostrar, por ejemplo, propuestas, hacer charlas, no sé, sirve para muchas cosas. Lo que busca es apoyar el discurso que se está dando con elementos gráficos. Entonces, si les interesa, es gratuita, realmente es una videollamada donde explicamos o hacemos una introducción a lo que es la facilitación gráfica y mostramos algunos elementos que pueden llegar a utilizar para poder realizarla. Normalmente también hacemos diplomados relacionados con temas de tecnología, pero pues debido a la cuarentena y a la pandemia, pues estamos ahorita desorganizando uno de pronto virtual, digamos que aún estamos revisando la posibilidad, pero pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí siempre publicamos nuestra oferta educativa. Ya entrando en el tema de experiencia de usuario, digamos que a veces uno piensa en experiencia de usuario y no es tan claro qué quiere decir eso, o sea, de entrada, ¿quiénes son nuestros usuarios? O cómo genero yo una buena experiencia para esos usuarios. Para eso necesito entender qué problemas tienen, qué es lo que necesitan. Y todas esas preguntas surgen muchas veces cuando estamos iniciando un proyecto. Me imagino ustedes están desarrollando su proyecto en esta fase, en esta clase de TPI. Y estas preguntas, pues tratamos siempre de encontrarle respuesta y existen diferentes herramientas y metodologías para lograrlo. Para eso les quiero aclarar primero qué es experiencia de usuario y contarles una historia. Experiencia de usuario o UX, User Experience, incluye muchas cosas, pero lo que es primordial es la empatía, es entender a las personas, a ese usuario final o a las personas que intervienen en el proceso o creación de un producto digital, aunque eso también aplica para otro tipo de productos o servicios. Este es el caso de Miguel. Entonces, esta es mi historia. Bueno, no la mía, pero sí la de Miguel, la que les voy a contar. Miguel es este señor que viene ahí paradito de camiseta azul, que tal vez está un poquito gordito y tiene gafas, y está en McDonald's. Quiere comprar una hamburguesa. Entonces, asumimos que él quiere comprar una hamburguesa y por eso está haciendo esta fila. Pero realmente no. O sea, no la quiere solamente por eso. Él está pensando en muchas más cosas mientras hace esa fila. Una de esas cosas es que la salsa de esa hamburguesa que venden ahí es muy rica, que quisiera probarla nuevamente, o que alguien le dijo que era rica y quiere saber si es verdad. También que tal vez va tarde al trabajo, en este caso podría ser una videollamada y ya casi va a empezar, pero pues tiene hambre y es la hora del almuerzo, entonces igual necesita su hamburguesa porque no quiere cocinar. Está pensando que tal vez le gustan los ojos de la cajera, que la fila es muy larga, que pues tiene afán y no sabe cómo hacer para que la fila avance. También el espacio le puede recordar
algo relacionado con Laura. Laura puede ser, no sé, su amor de la infancia, puede ser una amiga que tenía, puede ser su hermana, puede ser, no sé, su colega de trabajo en la que piensa todo el tiempo, o tal vez tuvo una mala experiencia con Laura allí. Lo importante es que está pensando en ella. Y estar en ese lugar implica retomar ese tipo de recuerdos o de pensamientos, porque están implícitamente relacionados con esa experiencia que le está viviendo. Por otro lado, puede que esté cuestionándose si está gordo, porque está haciendo una fila para comer comida rápida y tal vez las demás personas que están en la fila son más delgadas, o tal vez se siente un poco culpable porque sabe que la hamburguesa lo va a engordar. O sea, está pensando en 1000 cosas a la vez y el cerebro va más rápido que la fila. Entonces, seguramente todo eso se le va a cruzar por la mente mientras espera. ¿Y realmente qué quiere? Pues quiere la hamburguesa, ¿no? Quiere que sentir esa deliciosa hamburguesa, comérsela, disfrutarla, que la atiendan rápido, pues porque necesita llegar a su reunión. Quiere que la cajera le sonría para que sea una buena experiencia, que no lo mire como, ¡ay, qué asco, este gordo! No, sino que de verdad él se sienta como, ¡ay, me atendió bonito! O qué chévere es volver a comprar hamburguesas acá porque sé que siempre me van a sonreír, así no esté ella. Quiere sentirse bien después de comer, satisfacer su hambre o su necesidad de comerse esa hamburguesa que tal vez hace mucho no comía. Y seguramente, por lo que está pensando en Laura, querrá volver a ver a Laura, que puede que esté en otro país o en su casa o yo qué sé, o sea, está pensando en ella. Y por lo tanto, tal vez quiere volver a verla o repetir esa experiencia que vivió con ella allí, en ese restaurante. Y pues sí, Miguel quiere una experiencia. Él no va solo por la hamburguesa, él va a ese lugar porque todo ese mar de emociones y de recuerdos llegan a él y tal vez, no sé, ya ha comprado otras veces hamburguesas ahí y le gusta ese lugar o le gustan esas hamburguesas. ¿Por qué no se fue entonces a una panadería? O se fue a, yo qué sé, a otro tipo de restaurantes, a comer ensalada, por ejemplo. O sea, lo que él quiere es vivir toda una experiencia en ese local y al comer esa hamburguesa. Y eso está rodeado de un montón de emociones, creencias, percepciones, acciones y preferencias. Todo eso hace parte de la experiencia de este usuario, de Miguel. Y existe un antes, un durante y un después de esa hamburguesa. O sea, el antes es la fila, el durante es mientras se la está comiendo porque ya la adquirió. Y el después es cómo se va a sentir después de haberse la comido, por ejemplo. Es aplicable a cualquier otra cosa, o sea, existe un antes, un durante y un después de, yo qué sé, tomarse una cerveza o, digamos, no comida después de que tengas que pagar la factura de la luz. O sea, no es lo mismo que te llegue al celular la factura y tú la puedas pagar desde tu cama a que tengas que ir a pagarla en un lugar y te llegue el recibo en físico y tal vez te llegue tarde o te llegue, yo qué sé, en un papel muy grande y tú digas, ¡ay, qué innecesario! O sea, existen muchos factores antes, durante y después de una experiencia. Y eso es lo que rodea el UX. Pero ahí no está solo Miguel, hay muchas personas más. Y entre esas está Lorena. Lorena es la cajera. Es una chica que está ahí parada y tiene también unos pensamientos y unas necesidades. En este caso, Lorena quiere vender más pollo. Está pensando en el pollo. El otro va por la hamburguesa, pero ella está pensando en el pollo. La meta de este mes es vender más pollo. Y eso le representa una comisión. Entonces ella está pensando es en eso, en sus necesidades, en sus prioridades, pero a la vez en prestar un buen servicio, porque sabe que asimismo es más probable que pueda vender más y que la gente vuelva y siga comprando y ella esté más feliz y satisfecha con el servicio que está prestando o con lo que está adquiriendo al trabajar allí. Digamos, no tiene que ser como algo tan romántico donde yo diga, ay, sí, es que es muy feliz trabajando en una tienda de comidas rápidas, pero seguramente sí, la experiencia para ella es mucho más favorable y agradable
seguramente eso implicará que el servicio en general va a ser más agradable para un Miguel o para cualquier otra persona que se acerque a ese local. Si mi personal, como dueña de McDonald's, está contento, seguramente van a ofrecer un mejor servicio y por lo tanto los usuarios van a ser más felices y van a adquirir más productos. Entonces, es tener en cuenta todo ese circuito y de todas las personas que están involucradas en una experiencia. En este caso, se tiene en cuenta que existe un negocio y un cliente. El cliente y el negocio son seres humanos, son personas. Por más que existan dispositivos en el medio, exista una caja registradora o una aplicación o una página web, al final quienes los usan y quienes realizan esa interacción o viven esa experiencia son seres humanos. Y esos seres humanos, cuando unimos esa experiencia y los dos encuentran como esa alineación del valor que ellos están viviendo, se genera ese covalor, que es ese valor adicional, ese valor agregado, en el que el usuario y el negocio tienen mayor probabilidad de éxito o de satisfacción. Lo que les mencionaba, si Lorena está contenta, Miguel está contento, porque seguramente ahí Lorena sonreirá porque está pues contenta, está cerca de alcanzar la meta, y Miguel está contento porque va a recibir su producto y le sonrieron. A veces algo tan pequeño puede hacer que la experiencia cambie mucho. Pero entonces, ¿dónde va el diseño? O sea, que hablamos de experiencia de usuario, pero seguramente esto es lo que hacen los diseñadores o esto quién lo hace. Pues bueno, aquí pueden ver una imagen donde hay muchas cositas pegadas, fotos, texto, anotaciones, recuerdos. Todo esto pueden ser ideas. Este es un tablero, un mood board que utilizamos mucho en diseño, pero que por lo general está nutrido de ideas y de aportes de todo el equipo. Un equipo interdisciplinar, como el que les mencionaba, que es el laboratorio, en el que el desarrollador, el investigador, el diseñador, el arquitecto, todos los que estén haciendo parte del proyecto pueden aportar y dar sus ideas. Y esto no es solamente cuestión de una sola persona. Cuando todas las ideas se juntan, es mucho más fácil ver cuáles nos sirven y cuáles no. Y tener muchas ideas es fácil, o sea, entre más, mejor. Pero actuar en consecuencia de las que sí son buenas y son útiles y responden a una necesidad, a veces es lo difícil. Pero ese tipo de cosas se identifican cuando tú entiendes al usuario. Cuando entiendes al usuario, es mucho más fácil ver cuál puede ser el camino o el rumbo de mi proyecto. Y no es solo cuestión de inspiración. Existen ciertas etapas, ciertas metodologías y herramientas que nos pueden servir. Una de esas es esta, en la que yo exploro en un principio. Esto es cíclico. Lo puedo repetir varias veces en mi proyecto. Y esa exploración es como esa fase de investigación, donde yo voy tanteando, dando ideas, bueno, qué puede ser el camino que puede tomar mi proyecto, sobre qué tema puede ser, sobre, no sé, campesinos, coronavirus, hamburguesas, o sea, como esa noción inicial que nosotros tenemos. Empezamos a modelarla, ya aterrizarla un poquito más. Ok, hamburguesas en el coronavirus, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo vendemos eso? Y ahí empezamos a idear. Listo, hagamos una lluvia de ideas, somos un equipo y la idea es tener la mayor cantidad de ideas para luego seleccionar la que nos interesa. Ahí empezamos a hacer. Y ese hacer puede ser crear un prototipo, puede ser hacer una maqueta, hacer entrevistas, hacer otro tipo de acciones que nos permitan llegar a algo más concreto, que luego me permitan validar esa idea que yo tenía antes. Y que bien puede ser una funcionalidad, puede ser un tema o la misma idea que tenía al principio, validar si de verdad la gente sí le interesa eso. Si sí le interesa comer, por ejemplo, hamburguesas durante esta etapa de cuarentena. O al contrario, lo que quieren es comer ensaladas y estén más sanos porque saben que van a estar muy quietos. Ese tipo de cosas se logran identificar en esa fase de validación.
donde yo ya comienzo a comprobar si de verdad voy por buen camino o si las cosas pueden mejorar. Tal vez la gente nos puede dar más ideas y decir como, hamburguesa está bien cada 15 días, cada mes, pero no a diario o no de desayuno. Y si mejor incluyes otros productos o si mejor te enfocas en los domicilios o si mejor te enfocas en otra cosa, ¿sí? Todo eso comienza a aportar y empieza nuevamente el ciclo, donde ya yo comienzo a decir, ok, tengo nuevas ideas, surgieron varias correcciones o cosas que podrían mejorar en esa validación, exploremos esas nuevas soluciones, exploremos esas nuevas alternativas y empezamos otra vez a modelar, idear, hacer y validar. Y así las veces que sea necesario hasta que ya tengamos un producto más robusto. ¿Y cómo se construye pues, ese producto o ese servicio que nosotros queremos generar? En contenido digital nosotros tenemos en cuenta estos factores para lograr crear ese valor o ese valor agregado que les mencionaba antes. Ese valor de nuestro producto debe tener en cuenta la utilidad, o sea, va enfocado a una necesidad. Miguel tiene una necesidad, pero realmente si cumple con esas expectativas o con ese problema que tiene él, o realmente lo que estamos creando no tiene ninguna utilidad. O sea, tal vez estemos pensando en que el problema de él es que se siente gordo y realmente el problema de él es que no tiene suficiente tiempo para hacer la fila y no le interesa tanto el tema de su peso. Es entender eso, cuál es su verdadera necesidad y ver si realmente lo que creamos es útil. Y ahí empezamos con el tema del deseo. Entonces el deseo va relacionado con la imagen, la identidad, la personalidad y el diseño. Pero no es un tema de crear simplemente contenido atractivo visualmente, sino que de verdad la gente tenga ganas de usarlo, que sienta la necesidad de abrirlo y sentir una buena experiencia con él. Que de verdad yo diga, uy, es que si no entro ahí, o sea, no voy a tener la misma experiencia que si la pidiera por Rappi, no es lo mismo. O sea, quisiera hacerlo directamente por el aplicativo que yo estoy creando. En cuanto a accesibilidad, son esas funciones, tareas y contenidos accesibles eh, para todo tipo de usuarios. O sea, ahí se habla de personas también en condición de discapacidad. Muchas veces no lo contemplamos o no pensamos que estos van a ser nuestros usuarios, pero seguramente hacen parte también de esos perfiles que nosotros debemos tener en cuenta. Y no se trata simplemente de problemas visuales, auditivos, es también tener en cuenta pues quiénes son esos usuarios y saber que tenemos que llegar a todos ellos, no solamente a unos, sino que debe ser lo suficientemente claro y comprensible para que cualquier persona a la que yo me quiera dirigir, pues lo pueda utilizar. Y eso está relacionado también con la credibilidad. No porque cualquier persona lo pueda usar, significa que cualquier persona lo va a hacer. Si, digamos, yo siento que esa página se parece, supongamos que estoy haciendo una página web, si esa página se parece mucho a una página de publicidad o se ve como medio pirata, como que no me da confianza y me está pidiendo que yo haga una transacción, pero aparte me está pidiendo datos que tal vez normalmente en una página no pediría, me está pidiendo, yo qué sé, que firme algo o que dé datos adicionales de mi tarjeta de crédito o de mi familia. Sí, ahí ya comienza uno como a decir, me da desconfianza. Y las personas suelen percibir eso. Y por más que se haga con las mejores intenciones, si yo estoy pidiendo un dato que tal vez no es necesario o si no estoy utilizando la imagen correcta o estoy utilizando tal vez demasiados pop-ups o demasiada información que no da valor, la gente va a desertar, o sea, se va a ir. Va a decir, no, eso me quieren es robar datos, eso no se ve como confiable, yo mejor no me meto, yo mejor no compro y mejor me compro la hamburguesa en otro lado. Así sea la transacción más barata y sencilla del mundo, se van a ir.
En cuanto a ubicuidad, es eso, ver esto en qué canales va a estar, si es información que va a ser fácil de acceder y va a estar disponible como en todos lados, o sea, yo lo puedo consultar desde mi computador, desde el celular, a través de otro tipo de aplicativos, o si yo voy a una tienda van a tener la misma información, o sea, cómo se va a relacionar todo, cómo es ese ecosistema para que aparezca mis datos en todas partes, pero de forma segura. Y usabilidad, entonces, que ese producto, que la calidad de lo que yo estoy desarrollando sea fácil de usar y comprendido por quien lo usa. No es lo mismo que funcione a que de verdad la gente sepa usarlo. Eso ya lo explicaremos más adelante. Existe también con estas mismas características ciertas agrupaciones. Entonces, eh, está el tema de mercadeo, de negocio, tecnología y diseño. En cuanto a mercadeo, está que sea creíble y deseable. O sea, eso tomen de ejemplo las campañas publicitarias. Entonces, siempre tratan de que la Coca-Cola tú la desees así, con la gótica escurriendo de agua en su lata, que tú digas, uy, tengo sed solo con verla. Y que al mismo tiempo sea lo suficientemente creíble, o sea, que tú digas, ah, sí, la tica se ve fría, el que la está tomando se ve convencido de que está feliz y de que tiene sed y seguramente yo me quiero ver como esa persona, satisfacer mi sed con ese producto, porque parece que esa persona de verdad está feliz y está calmando su sed. Ese es un ejemplo. En cuanto a negocio, que sea útil y ubicuo, que les mencionaba, cómo se relaciona eh, tecnológicamente las bases de datos, por ejemplo, que de verdad uno sienta que eso está realizando alguna acción, que la gente lo va a utilizar, como pensar bien en ese modelo de negocio. En cuanto a tecnología y diseño, pues que sea fácil de usar, que sea accesible y también contempla nuevamente esa parte de que sea ubicuo, porque tú tienes que pensar que no solo debe ser usable en ciertos momentos, sino que también debe estar alineado con el negocio y que esa alineación hace que también sea mucho más fácil de comprender y de actuar en consecuencia. Pero entonces, bueno, ¿qué herramientas uso? O sea, listo, me explicaron la teoría y ahora, ¿qué hago o cómo lo hago? Una herramienta que nosotros recomendamos para entender a ese usuario, para lograr responder esas preguntas iniciales, es el mapa de empatía. Este mapa de empatía nos permite ponernos en el lugar de esa persona, empatizar, empatizar con Lorena, empatizar con mi tío, con mi primo, con el usuario que vaya a estar vinculado a lo que yo estoy desarrollando. Y para eso me realizo estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas se harán por cada tipo de usuario que yo tengo. O sea, si yo tengo una cajera y tengo a un cliente que compra hamburguesas, pues yo voy pensando qué está pensando esa persona, qué es lo que ve, qué es lo que dice, cómo es y qué oye. Un ejemplo es el de ese señor de camiseta azul que veíamos ahí en la fila, que podría ser un primo nuestro, nosotros mismos ahí. Y entonces, ¿qué estaba pensando él? Seguramente estará pensando que esta es su última hamburguesa, que mañana empieza con la dieta, como se siente gordo, pues empezar a hacer ejercicio desde mañana. Entonces está animado y dice, no, esta es la última, mañana sí. ¿Qué es lo que ve? Ve largas filas, seguramente tiene pereza de hacerla, pero tiene mucha hambre. Entonces, se aguantará la fila y su motivación puede ser la cajera, que es lo que está viendo en este momento y es lo que más le llama la atención, que la cajera tal vez es bonita, sonríe a todo el mundo y quiere que también le sonría a él. ¿Qué es lo que dice? Pues que entre más barato mejor. O sea, no es lo mismo el precio de una hamburguesa en McDonald's a una hamburguesa
artesanal, con triple carne y que seguramente le vale 3 veces más de lo que le valdría la más barata de McDonald's. Y pues está ahorrando o no tiene suficiente plata, no le han pagado, entonces pues entre más barato mejor. ¿Cómo es? Puede que esté casado con 2 hijos, seguramente su esposa no es Laura, y tal vez sea vendedor de libros o puede que sea, no sé, algún ingeniero de software o un diseñador UX como nosotros. No sé, hay que tener en cuenta ese tipo de factores porque eso también determina muchas de sus acciones y decisiones a la hora de comprar. Un ejemplo, no es lo mismo un diseñador viendo el menú de un restaurante que un desarrollador viendo el menú de un restaurante. Créanme, soy diseñadora. Los diseñadores notamos muchas cosas en el menú y tal vez nos demoramos un poquito más en elegir porque estamos viendo la fuente, esto lo escribieron mal, esto está mal alineado y es inconsciente porque estamos entrenados a ver esas cosas, acostumbrados a analizar ese tipo de diseños o cosas y aunque queramos evitarlo, va a ser muy difícil porque es parte de lo que somos y de lo que vivimos y por lo tanto afecta nuestro contexto y nuestras acciones. Pasa igual con este señor, no es lo mismo tener 2 hijos a ser un soltero y estar pensando en Laura. Entonces cambia mucho el contexto. Que oye, la hamburguesa engorda y pues mañana empiezas a hacer ejercicio, pero si te comes otra hamburguesa van a ser más calorías que quemar, te lo dicen los comerciales, te lo dice la televisión, te lo dice la radio, te lo dice el periódico, te lo dice la esposa, te lo dicen tus hijos, o sea, es algo que lo bombardea y que ronda su mente todo el tiempo y que es lo que él escucha en todas partes. ¿Qué otra cosa escucha? Lo que está viviendo en ese momento de la experiencia de comprar la hamburguesa. Y es el ruido del restaurante, que puede que no sea algo desagradable, puede que sea algo que a él le guste, porque le ayuda a salir de la rutina, porque no es lo mismo almorzar en la sala viendo televisión con sus hijos correteando por todas partes, que ir solo al restaurante y comerse una hamburguesa mientras ve a la cajera. Entonces, ese tipo de cosas que le escucha a su alrededor y que hacen parte del ambiente y de esa experiencia, hace que también sea memorable para él, de una forma distinta a lo que tal vez puede significar para Lorena. Y esto lo que busca es generar empatía, como su nombre le indica, y nos permite definir esas acciones, sentimientos y pensamientos que tiene ese usuario, y a partir de allí tomar decisiones estratégicas para nuestro proyecto. Entonces yo ya ahí comienzo a mirar qué tipo de personas son las que compran estas hamburguesas, qué tipo de experiencia es la que desean vivir, qué tipo de gustos son los que tienen y asimismo yo responder a esas necesidades para que compre más hamburguesas, para que repita la experiencia y por lo tanto yo me lucre más, por ejemplo, o responda a una de sus necesidades. Tal vez no quiero ganar tanta plata, solo quiero que él sea feliz. Este es un ejemplo de lo que mencionaba de la experiencia de usuario. Sé que de pronto hay algún diseñador por ahí en este grupo, o tal vez la mayoría son de ingeniería, pero seguramente les será familiar esta imagen. Aquí tenemos salsa de tomate. 2 presentaciones con 2 estilos diferentes, pero la misma salsa de tomate, de la misma marca. ¿Cuál es la diferencia? Que una está pensando más en generar una mejor experiencia para las personas de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, no sé, una tiene la tapa, la boca por donde sale el producto más ancha, entonces puede que cuando yo la gire salga más producto del que deseo, mientras que la otra tiene un orificio mucho más pequeño que me permite dosificar mejor la cantidad de salsa que quiero. Una de ellas es en vidrio, entonces pues es muy difícil cuando ya queda poquita salsa presionarla y exprimirla hasta que ya no salga más. Mientras que la otra, al ser de plástico, es mucho más fácil de presionar y también por su forma es mucho más fácil que baje esa salsa. También puede pasar que con el tiempo
en la tapa, en la botella de vidrio, se asiente la salsa y comienza a volverse un poco más espesa y sea difícil de sacar y me toque ahí pegarle hasta que salga, mientras que en la otra, como el producto siempre está como en la botella invertida, pues siempre se va a ir hacia la parte en la que se dosifica la cantidad de salsa. Entonces siempre va a estar en la parte de abajo y no se me va a atascar arriba. Todo ese tipo de factores hacen que la experiencia cambie, aunque el producto sea el mismo. Y eso es lo que nosotros debemos pensar cuando creamos nuestros productos, sean digitales o no, es ver cómo generar a partir de algo tal vez ya existente o tal vez de algo nuevo, una buena experiencia para que la gente eh, la adquiera con gusto, entienda cómo usarla y vea los beneficios. Tal vez en comparación con la competencia o con otros que ya existen, con otros que ofrecen lo mismo. Y está esta pirámide. Esta pirámide muestra como esas etapas que se deben tener en cuenta para generar un mínimo producto viable. Entonces, les menciono, la de la derecha es como la indicada. Normalmente uno piensa primero cuando habla de un producto mínimo viable que funcione. O sea, si funciona, listo, ya, está hecho. Pero cuando se desconocen los demás factores, puede que este producto que yo desarrollé o que yo pensé, pues no sea viable. ¿Por qué? Porque tal vez para las personas, como les mencionaba, no les genere mucha confianza o no sepan cómo usarlo y como no saben cómo usarlo, pues no lo van a usar, o sea, van a abandonar. Si no entienden cómo comprar la hamburguesa, seguramente no la comprarán y por lo tanto, pues, por más funcional que sea, prácticamente fracasamos porque el objetivo general es comprar hamburguesas. Igual pasa con la experiencia de usuario. Entonces, si bien la base es la parte funcional, debemos tener en cuenta que esta debe ser fiable, usable y que esa experiencia debe ser lo más agradable posible para que lleguemos a generar emociones que sean recordables y que sean agradables para nuestros usuarios, para las personas que van a usar esto. Y las personas no son solamente el señor de la fila o la cajera, puede que sean más perfiles. Y al final todo está relacionado con las emociones. O sea, piensen en los productos que ustedes usan a diario. Todos conllevan algún tipo de emoción, por más leve que sea. Están relacionados con algún tipo de experiencia, con algo que nosotros queremos sentir. O sea, no es lo mismo comprar un desodorante que otro, porque puede que uno, no sé, Axe, te esté vendiendo que vas a tener chicas y implícitamente o tu cerebro reacciona a eso y dice, uy, sí, yo quisiera tener a una chica linda a mi lado. Y eso te lleva a comprar ese producto por una emoción que tal vez consigas o no, tal vez no consigues a la chica, pero te hace sentir que ese es el camino para lograrlo, aunque no sea cierto. En publicidad se juega mucho con eso, con el diseño emocional. El ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola no te vende un líquido que no sabes ni siquiera de qué está hecho para calmar la sed. Lo que te vende es felicidad. La gente se ve feliz en los comerciales, la gente se ve feliz tomando Coca-Cola. Si se fijan y aquí en adelante lo notan, toda la publicidad y comerciales y demás te ofrecen es felicidad, no Coca-Cola como una bebida, sino como Coca-Cola la que te va a hacer feliz. Y si tomas Coca-Cola, estás más cerca de la felicidad. Entonces, es jugar con ese tipo de emociones para llegar a vender un producto, para llegar a que la gente use lo que nosotros desarrollamos. Y cuando entendemos ese factor emocional, es mucho más fácil empatizar con el usuario y hacer que ellos estén contentos o satisfechos con lo que nosotros ofrecemos. Pero bueno, ¿qué es usabilidad? O sea, yo cómo hago que de verdad sea fácil de usar y que mi producto realmente funcione y logre llegar a esa etapa emocional. O sea, ¿cómo sé si mi producto realmente va por buen camino y es usable?
Pues ahí le doy la palabra a Alexa para que nos cuente. Si quieres cambiamos y yo presento mi pantalla. Listo. Listo, buenas tardes de nuevo. Bueno, vamos a hablar de la usabilidad. La primera definición que podemos darle es que es un atributo de calidad que evalúa la facilidad de uso de las interfaces de usuario. La palabra usabilidad también se refiere a métodos para mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño. En resumen, esto quiere decir que es la satisfacción que un usuario pueda tener frente a la interacción de dos cosas. El proceso, como haya logrado una cosa y lograr obtener algo después de ese proceso. Bueno, el ejemplo que está aquí se trata de el proceso vendría siendo el transcurso del subir un video o una carpeta y la finalización o lo que quiere obtener es pues finalmente es subir la carpeta o el archivo más bien. ¿Qué hace que esto sea usable, que lo que estamos viendo sea usable? Y la primera es que funcione, que nos muestre que sí está subiendo y que lo logre, que nos muestre y que lo logre. En lo que nos está mostrando podemos ver que hay un porcentaje de carga, o sea, nosotros sabemos en qué punto de subir el video, de subir el archivo, estamos, también el tiempo que se demora. Pero adicionalmente también podemos ver los otros archivos que se están subiendo. Entonces, no solamente es lograr el poder subir los archivos, sino también visualizar qué está pasando y no solamente con una cosa, sino con las diferentes cosas que incluyen ver un archivo, ver todos los archivos que se están subiendo, ponerle pausa, reanudar, subir el archivo y también expandir o reducir la visibilidad de los archivos que se están viendo. Otro dato adicional es que gráficamente los cambios que hay en todas las interacciones que se están haciendo no son bruscos. Son, por ejemplo, el que acabamos de ver, que es el de pausa y reanudar, es un cambio hecho con una animación, lo cual hace que sea más agradable el hecho de hacer clic simplemente. Otra cosa que también podemos ver es como la línea de carga cuando se hace la pausa. No solamente se cae, sino también cambia de color a un tono grisáceo, lo cual pues nos hace más fácil identificar que es algo inactivo. ¿Qué hace que un producto sea usable? Bueno, hay 5 componentes de calidad, ¿sí? Que son el de aprender, la eficiencia, la satisfacción, la recordación y los errores que se puedan presentar. En la capacidad de aprendizaje hay que tener en cuenta qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la primera vez que se encuentran con el diseño. La idea de ese no es prácticamente ver cómo se enfrenta al usuario, si es comprensible en un primer vistazo qué es lo que está haciendo, si todo lo que hay aporta a cómo está comunicándose el producto digital. La eficiencia. Una vez los usuarios han aprendido el diseño, con qué rapidez pueden realizar tareas. Bueno, ya saben cómo funciona, pero es importante que uno pueda identificar en cuánto tiempo lo hacen, porque de nada sirve que el usuario sepa cómo funciona si igual se va a demorar una eternidad realizando una tarea. En la memorabilidad o pues la recordación también es cuando los usuarios vuelven al diseño después de un periodo de no usarlo y ver con qué facilidad pueden restablecer la competencia. O sea, esto se refiere a que una persona pudo haber ya visto el diseño, ya pudo haber hecho tareas, pero de nada sirve si vuelve a verla después de un tiempo y no reconoce absolutamente nada y es como si volviera a empezar. Es importante que el usuario pueda
pueda terminar de hacer una tarea en la aplicación y decir, bueno, ya me acuerdo y sé cómo funciona esto. La próxima vez que lo hago, lo vaya a hacer, lo pueda entender fácilmente. En los errores, bueno, ¿cuántos errores van a cometer los usuarios? ¿Qué tan graves son? Y pues ¿qué facilidad tienen para recuperarse de estos? De nada sirve que el producto digital le muestre que se equivocó si en realidad no le muestra una solución o no puede él encontrar una solución determinada para lo que está pasando. Y obviamente el más fácil, el quinto, es la satisfacción. Si el usuario no se sintió agradable utilizando la aplicación, ya sea porque no logró o sí logró hacer lo que quería hacer, realmente no va a generar ninguna emoción positiva para regresar a utilizar el producto. Bueno, hay 10 principios de usabilidad para el diseño de la interfaz de usuario. Estos no son necesariamente pautas para usabilidad específicas, pero son cosas que pueden hacerle un plus al diseño y bueno, a la usabilidad como tal en general. La primera vendría siendo la visibilidad del estado del sistema. El sistema siempre debe mantener a los usuarios informados de lo que está sucediendo, pues a través de comentarios apropiados dentro de un tiempo razonable. Esto se refiere a cuando nosotros estamos ingresando así, o iniciando sesión en, por ejemplo, Gmail. Va a haber un cuadro que nos muestre que está cargando. Y esto es importante porque el usuario debe sentirse informado de lo que está sucediendo. Si tan solo quitáramos esta pantalla de carga, el usuario probablemente pensaría que o la página no funciona o su internet está mal y múltiples problemas que harían que el usuario simplemente ni siquiera haya empezado a utilizar lo que sea que esté usando como producto digital y lo deje. Entonces se pierde todo lo que haya después, se pierde por detalles tan pequeños como este. Y bueno, el segundo ejemplo nos muestra el transcurso de un viaje en avión. La número 2 es la coincidencia entre el sistema y el mundo real. El sistema debe hablar el idioma de los usuarios con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario, en lugar de términos orientados al sistema. Seguir las convenciones pues, del mundo real y hacer que la información aparezca en un orden natural y lógico. Con esto hace referencia a que el botón, por ejemplo, que estamos viendo, puede tener un color más claro o más oscuro con un icono de linterna. Ya simplemente con esto nos hace referencia a que el botón sirve para activar una linterna. Al igual que la papelera de reciclaje del sistema operativo de Windows que nos muestra los archivos que podemos eliminar y esto hace referencia pues a la papelera de la vida real. Este tipo de cosas hace que el usuario le den más ganas de utilizar elementos como este tipo de herramientas, además de que los reconozcan mucho más fácil. El número 3 es el control del usuario y libertad. Los usuarios pues a menudo eligen las funciones del sistema por error y necesitan una emergencia claramente no deseado sin tener que pasar por un diálogo extendido. Bueno, esto hace referencia a que a veces el usuario puede cometer un error y necesita simplemente darle deshacer o simplemente quiere volver atrás por alguna cosa que hizo y puede que esté ansioso o apurado por hacerlo. Este tipo de cosas hacen que el usuario se sienta fuera de control de la situación, de lo que está haciendo y por lo tanto no generar una experiencia agradable. Así que el ejemplo que estoy mostrando a continuación es el de la interfaz de un correo, este creo que es el de Gmail, donde si uno envía un correo un correo, pues ya sea por error o por lo que sea, uno le puede dar deshacer. Asimismo, también cuando uno va a borrar un correo. El número 4 es la consistencia y estándares. En el ejemplo que podemos ver aquí, hay dos ejemplos. Normalmente, si no es en todas, la mayoría de páginas muestran la opción para iniciar sesión y para ver también la información de uno como usuario en la parte superior derecha.
Esto es como una convención que se ha dado en casi todas las páginas. Y es algo que podemos reconocer fácilmente. O sea, ya creo que sin tener la intención consciente de hacerlo, podemos irnos a la parte derecha para intentar loguear. Y bueno, el segundo ejemplo es el de la suite de Microsoft, que nos muestra cómo todas las barras de tareas de cada una de las aplicaciones es similar a la otra. Así ya sea que uno no haya utilizado, supongamos, haya utilizado Word y nunca haya utilizado Excel. Cuando uno abre Excel, uno puede relacionar fácilmente que funciona casi de la misma manera, ya sea con diferentes herramientas, pero va a tener cosas muy similares. La idea de esto es que el usuario se sienta lo mismo, otra vez en confianza y que sienta que está en control de la situación, que no se sienta perdido y vuelva a empezar de cero en cada paso de lo que esté haciendo. El número 5 es la prevención de errores. Bueno, este nos habla de que el diseño, un buen diseño tiene que estar pendiente de cosas que pueden pasar y no solamente esperar a notificar cuando algo pase. Con esto me refiero a que el diseño, por ejemplo, de este buscador, que es el de Google, podría no corregir una palabra ni mostrarle más resultados simplemente porque tuvo el error y dejar que la persona busque y ahí sí decirle que ha cometido un error escribiendo la palabra right. Pero este tipo de, el diseño que se puede ver aquí es que no solamente le corrige la palabra automáticamente, o sea, como sugerencia, sino también que le muestra resultados relacionados con esa palabra que se corrigió. Y asimismo previene que el usuario vaya a cometer el error después y que este tipo de cosas hagan que se demore más en una búsqueda y se sienta frustrado frente a la incapacidad de hacerlo rápidamente. El número 5 se refiere al reconocimiento en lugar de recordar. Es importante que el usuario no tenga que cargar con mucha información mientras va pasando entre pantallas o ya sea tareas, lo que esté haciendo. Este ejemplo es de una página de ventas y aquí podemos ver que al lado izquierdo se refiere a las palabras en específico que ha buscado y las del lado derecho son productos que buscó anteriormente. El usuario podría tener este tipo de herramientas para no tener que volver a recordar lo que ha hecho anteriormente, porque eso hace que sea más difícil y puede que gaste más tiempo realizando lo que quiera hacer. El número 7 nos habla de la flexibilidad y eficiencia de uso. Los aceleradores no vistos por el usuario novato a menudo pueden acelerar la interacción para el usuario experto, de modo que el sistema puede atender tanto a usuarios inexpertos como expertos, permitir a los usuarios personalizar las acciones frecuentes. Bueno, en resumen, este habla de que una plataforma o este tipo de productos debe estar pensado para dos tipos de usuario. Entonces, el usuario que no sabe absolutamente nada, pero necesita hacer una búsqueda. Entonces podría buscar una imagen y simplemente ya la consiguió. Para el usuario experto vendría dándole la oportunidad de elegir herramientas para hacer una búsqueda mucho más específica. Aquí podemos ver que nos habla del tamaño, el color, el tipo, el tiempo en el que se subió, los derechos de uso, incluso más herramientas. Esto hace que la búsqueda sea más específica y el usuario experto pueda encontrar lo que realmente necesita. El número 8 nos habla del diseño estético y minimalista. Los diálogos no deben contener información irrelevante o raramente necesaria. Cada unidad adicional de información en un diálogo compite con las unidades de información relevantes y disminuye su visibilidad relativa. Bueno, este nos habla de algo muy importante y es que todo debe estar en pro de que todo se conecte con todo y sea información suficiente para el usuario. En diseño como tal tenemos presente que cada cosa debe cumplir una función y si no cumple una función, entonces está estorbando o dañando o restando la importancia a lo que realmente debe haber. En el ejemplo que está aquí nos muestra el nombre de la página, una especie de eslogan. Como tercera línea nos dice
nos invita a realizar una acción y nos dice de paso qué tipo de acción debemos hacer o qué información necesitamos para realizar esa acción. Abajo ya tenemos el cuadro para poner el correo y el botón para ingresar sesión. Y otro detalle para olvidar, para ver si uno olvidó la contraseña o el correo más bien, perdón. Y en la parte de abajo crear cuenta. Los iconos de abajo vendrían siendo complementos, invitando a más acciones, pero se ven en relativa importancia menor con respecto a lo que realmente debe importar, que es iniciar sesión. En el número 9 es la ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Los mensajes de error deben expresarse en lenguaje sencillo, sin códigos, indicar con precisión el problema y sugerir constructivamente una solución. Bueno, lo que podemos ver en el ejemplo que está es primero el nombre de la página, luego información, y en la segunda línea también un poco de información, pero con una frase chistosa, por así decirlo, o agradable, con una imagen que se relaciona un poco, pero en la tercera parte podemos ver que no solamente cerró con esta información, sino también que invitó a realizar más acciones y a encontrar probablemente más cosas que le sugiere la página, o que puede hacer en la página más bien. En el número 10 y último de estos es la ayuda y documentación. Aunque es mejor si el sistema se puede usar sin documentación, puede ser necesario incluir estos detalles. Cualquier información de este tipo debería ser fácil de buscar, centrada en la tarea del usuario, enumerar los pasos concretos que se deben llevar a cabo y no ser demasiado grande. Bueno, esto en resumen habla de que no debería ser explícitamente necesario este tipo de cosas, pero sí debe estar presente para ayudar al usuario en cualquier información que necesite. El ejemplo que estoy mostrando en pantalla es de una red social que está dirigida a grupos de personas, y en una de las partes de esta red social está la opción de hablar con Slackbot, que es un bot con el que puedes hablar y puedes preguntarle información básicamente. Bueno, en lo que estamos viendo le está preguntando cómo subir un archivo. Ahora pasamos a la parte de prototipado. Existen 3 tipos de prototipos, que son los prototipos de baja, los prototipos de media y prototipos de alta. El primer prototipo se realiza en papel, o sea, es completamente análogo. El segundo y el tercero se trata de prototipos en digital. Antes de explicar de qué se tratan estos tipos de prototipos, les voy a explicar sobre el proceso de implementación de experiencia de usuario. Esto no debe ser para nada al azar, esto debe ser súper planeado y por eso tiene 5 etapas muy específicas. Y bueno, en cada una de ellas se tiene que contemplar 2 cosas muy importantes. Las posibles acciones de los usuarios junto con las mismas expectativas que ellos pueden tener frente al producto digital. Además que, bueno, también las decisiones que se toman en una etapa determinada del proceso van a afectar al resultado. Las primeras 2 que se ven que son de estrategia de experiencia de usuario son la de estrategia, que vendría siendo la base, y esta se refiere a conseguir, a entender qué querrán los usuarios. Eso es a lo que se refiere y a qué se quiere conseguir con lo que se está haciendo. En el alcance es la concreción de la estrategia, de qué tipo de producto se habla y cuáles van a ser sus características, funcionalidades y requerimientos. Para arquitectura de información tenemos estructura, que es la forma de visualizar la relación entre los diferentes elementos del sitio y bueno, y cómo se van a comportar entre sí. El siguiente vendría siendo planos, que es la concreción de la ubicación de elementos en la pantalla de cosas más específicas como botones, imágenes, textos, etc. Y bueno, el último que vendría siendo el de la superficie, que pertenece al diseño GUI, y es el resultado gráfico visual final del producto. Ahora sí, para explicar los prototipos de baja, estos se realizan en papel
Y bueno, la característica principal de los prototipos en papel es que ayuda a que se exploren diferentes conceptos en la etapa inicial de un proyecto digital, de tal manera que uno pueda buscar o tener muchos más bien y uno poder finalmente elegir por cuál quiere irse. Además que este tipo de prototipo en papel permite visualizar y probar muy rápido varias ideas. Las ventajas que este tiene son iteración rápida, bajo costo, es fácil de desprenderse de él, la sinceridad en el feedback, y bueno, con esto hago un paréntesis, y es que la forma de visualizar este tipo de cosas influye mucho en cómo está acabado el prototipo. Porque, por ejemplo, cuando algo está súper bien acabado y parece que ya está casi terminado, el usuario puede sentirse cohibido frente a este, ya que puede pensar que ya está finalizado y realmente lo están probando a él en cuanto sí va a entender lo que está ahí, porque se supone que se ve perfecto. En cambio, con el prototipo de papel pasa que se ve feíto o los dibujitos no están bien hechos o la línea está torcida. Cosas de ese estilo hace que no se sienta tan, ¿cómo decirlo? No se sienta tan presionado a, a evaluarlo porque sabe que no está terminado y se ve que no está terminado. Entonces hace más sencilla la opinión del usuario frente a este producto. Y bueno, por último, su ejecución no requiere de habilidades especiales. O sea, es muy sencillo de utilizar porque no tiene elementos extra, simplemente papel. Entre las desventajas está que al ser aproximaciones estructurales requiere de mucha imaginación por parte del usuario. Y bueno, con esto hago otro paréntesis y pasa que la influencia de lo gráfico no solamente está en que si quedó bonito o no, o si quedó bien ubicado, sino también que este tipo de cosas hace que el usuario se sienta en contexto con lo que está viendo. Puede que el usuario no haya realizado ni la primera tarea o no haya presionado ni un botón, no haya leído quizás la primera frase que esté en lo que esté viendo, pero ya identificó que probablemente puede ser o de comida o de ejercicio o de algún tipo de cosa en específico que la interfaz, la edición no, sino la configuración y la estética del usuario le dieron de por sí. Esta es la desventaja que tiene el prototipo en papel. Al ser tan esquemático, solamente muestra como un esqueleto de la información, pero no hay algo que lo llame primeramente a decir esto es de esto. Bueno, continuando, es difícil identificar reacciones viscerales. Bueno, con esto se refiere a que puede que el usuario eh, no haya entendido algo, pero puede que sí lo haya entendido o no haya movido bien un dedo, no haya podido seleccionar algo bien. Ese tipo de cosas pueden ser pasables, o sea, en que uno no puede notarlas tanto en un prototipo de este tipo. Solo puede ser usado en pruebas presenciales. Esto al ser un prototipo análogo, pues obviamente tiene que ser hecho en persona, además que es algo como más personal con lo que se está haciendo, el hecho de poder tocar algo tan físico es un detalle que no se podría realizar en pruebas no presenciales. También puede considerarse un paso adicional, pues en algún momento se llegará al prototipo digital. Bueno, con eso se refiere a que puede haber los casos en que quizás no se haya pasado por la etapa de prototipo de papel y se haya pasado directamente a algún tipo de prototipo digital. Entonces, puede que este prototipo no sea tan necesario en algún momento, pero es mucho más recomendable pasar por una versión de este tipo. Bueno, pasamos a prototipos media, que son wireframes. Este tiene que salir a partir de las pruebas de usuario que se hagan con el prototipo anterior, ya que esto va a dar opiniones y la retroalimentación necesaria, pues para que para un próximo prototipo de media fidelidad sea mejorado, sea corregido. Y asimismo, a este se le debe aplicar la definición de diseño, color, fuentes, tamaños y formas. Y bueno, esto con el fin de hacer
más agradable y amena visualmente la plataforma que se esté prototipando. Entre las ventajas que se encuentran es que ofrece un mayor detalle al cliente y al equipo de trabajo sobre el contenido de las funcionalidades. Esto, tal y como lo dice, es brindarle más información, saber en realidad cómo está viendo el usuario y si está entendiendo cosas mucho más específicas que en el prototipo de papel. Muestra jerarquías y distribución de la información más cercanas a la realidad sin necesidad de depender de la línea gráfica. Este es el intermedio entre el papel y entre el prototipo más detallado, ya que puede que no esté mostrando cosas tan específicas como información o textos largos o cosas más detalladas, quiero decir. Pero también tiene la diferencia de que ya de por sí es mucho más detallado y tiene un orden más claro frente a lo que sería el prototipo de papel. En las desventajas es que requiere de mayores conocimientos relacionados con arquitectura de información. Lo que pasa con el prototipo de papel es que casi prácticamente cualquiera puede hacerlo. Y es porque es realizado con cosas muy esquemáticas y pensando en qué tal si o cómo iría esto. Es en más ese tipo de preguntas que se pueden hacer la persona que esté haciendo el prototipo de papel. Mientras que en este tipo de prototipos, ya debe ser más claro qué es lo que se está haciendo, dónde se quiere organizar las cosas, cómo cómo un acercamiento gráfico puedes explicar más lo que se está mostrando y lo que se quiere mostrar. También pasa que es más costoso que un prototipo de papel y requiere más tiempo. Eso sí, muchísimo más tiempo, ya que pues obviamente tiene que ser más detallado y pensado con mucho más detalle. Suele actualizarse con facilidad una vez que pasa la etapa de diseño y aprobación de línea gráfica. O sea, este prototipo, cuando ya se pasa, por ejemplo, a mockups, ya no es tan útil en la medida que se puso demasiado tiempo y realmente no es como este vaya a ser el prototipo final, porque el prototipo final debe ser algo empezado básicamente desde cero. Desde cero me refiero más hacia lo gráfico y esquematizado que se haya realizado. En prototipos alta, que vendrían siendo los mockups, es una herramienta bastante efectiva para proyectos complejos, pues ya que esto permite que se den resultados más cercanos, ya que es el prototipo final. Además, también se puede utilizar información real, o al menos es lo que es lo más recomendable para estar más cercanos al resultado que uno realmente quiere, ya casi de un producto que va a estar finalizado. Además, puede contener herramientas o elementos más detallados para especificar llamados a la acción y puntos de decisión. Estos vendrían siendo imágenes o colores. También vendrían teniendo iconos y demás elementos que aporten detalles. Este permite un mayor detalle de interacción. Ya definitivamente es mucho más fácil saber si el usuario pudo hacer esto, si entendió tal cosa, si el color que había realmente le dificultó hacer alguna tarea o quizás le ayudó mucho más. Ya son cosas mucho más específicas que uno puede entender, del cual uno puede entender cómo va a funcionar las cosas. Hacer cambios mucho más exactos, es a lo que quiero llegar. Se acerca al contenido y esboza una estructura y funcionamiento realista. Va por el mismo camino de lo que acabo de decir. Y al presentar mayor detalle requiere menor imaginación del cliente para comprender el prototipo. Bueno, sí, este es todo lo contrario al primer prototipo, el de papel, ya que en el primero pues el usuario tenía que imaginarse cosas que podrían salirse mucho quizás de la intención del prototipo, de la persona que hizo el prototipo. En cambio, con este es mucho más exacto, ya no se deja tanto al azar lo que puede estar pensando el usuario frente a lo que está viendo, sino lo que realmente es. Entonces, ya puede dar un resultado mucho más eficiente. Las desventajas requiere un mayor tiempo de trabajo debido a su complejidad, pues eso es entendible porque ya es finalizar. El problema es cuando vienen los cambios que se le van a realizar. Esto es más carga de trabajo para realizar algo que esté acercado a la realidad.
Ya en este punto tiene que pensarse siempre en que va a ser el producto final. Así vaya que hacerle cambios, siempre hay que pensar que ya es el producto final. Y puede confundir al cliente y desviar la atención hacia el diseño si se utilizan elementos de color o imágenes. Bueno, este es parecido también a lo que decía en la primera parte, que hay detalles gráficos que pueden hacer que las personas se contextualicen con lo que están haciendo, con lo que está viendo más bien, y asimismo puede pasar que en el punto ya final de realizar el diseño, los usuarios se confundan o esté mal hecho o mal pensado el color o la fuente, y ese tipo de cosas pueden afectar totalmente lo que el usuario está entendiendo de lo que está viendo. Y ya, te doy la palabra, Aleja. Gracias, Alexa. ¿Voy a proyectar ahora yo? Listo. Listo. Entonces, ya como habrán visto, revisamos los prototipos, qué opciones tenemos. Ya tenemos claro más o menos quién es nuestro usuario, qué es lo que está pensando y como qué tipo de acciones podría llegar a tomar o qué necesidades tiene. Pero entonces también es necesario validar si nuestro producto sí responde a esas necesidades y si hay opciones de mejora. Esta tabla que ven aquí nos permite identificar, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en nuestro desarrollo de producto, cómo podemos validar ciertas cosas dependiendo de los criterios y con cuántas personas. Entonces, en un principio pueden ver como una lista de cantidad de usuarios que responden a las necesidades que tenemos. Luego vemos las métricas o lo que queremos medir en este tipo de pruebas o de validaciones. Recuerden ese ciclo que nosotros mencionamos al principio. Este sirve mucho para esa etapa de validación. Y bueno, ¿por qué queremos validar lo que estamos probando? ¿Cuándo deberíamos hacerlo y qué tan seguido? Cuando nosotros estamos iniciando en esa etapa de investigación, de entender qué es como esa necesidad o lo que nosotros queremos evaluar, podemos concentrarnos en la primera columna, que habla de métricas de referencia. Estas métricas nos permiten validar indicadores de tiempo, de fracasos, cosas que tal vez nosotros debemos tener en cuenta a la hora de mejorar por lo menos un servicio o prestar algo nuevo y que podrían contrastarse con algo que tal vez no es digital. Por ejemplo, nuestro amigo de la hamburguesa. Él puede que se demore normalmente una hora haciendo fila para conseguir esta hamburguesa. Y si lo evaluamos con otros 8 a 24 usuarios, puede que el tiempo promedio sea una hora u hora y media, siendo un poquito exagerados y pensando que en la pandemia van a hacer filas por una hamburguesa. Es un caso hipotético. Eh, Ese dato que arroja ese promedio de cuánto se tardan en conseguir su hamburguesa desde que llegan al local y logran por fin realizar esa transacción, es el que nos va a permitir medir como esos indicadores que luego nos pueden servir para convertir nuestra oferta o lo que nosotros vayamos a crear en una oportunidad de mejora, donde tal vez esa hora se convierta en un minuto o menos al realizar una transacción de manera virtual. Habría que ver de pronto, contemplar el tiempo de desplazamiento del mensajero, la distancia que está entre el usuario y la tienda, etcétera, pero seguramente será menos tiempo del que él gastaría normalmente. Y ese tiempo que tal vez se demore ese mensajero en llevarle la hamburguesa, nuestro amigo va a poderlo utilizar para cuidar a sus hijos, responder la videollamada de trabajo que tenía pendiente o realizar otro tipo de tareas.
sean personales, laborales, aseo, si sea echarse panza arriba viendo el cielo, seguramente va a sentir que es una gran inversión y que esas cifras que teníamos en la investigación va a cambiar de alguna forma su experiencia y su vida. Puede ser algo, pues, no sé, tan superficial como conseguir una hamburguesa o tan importante como pagar un servicio público o pagar el semestre de la universidad. O sea, son muchas cosas que pueden hacer que definitivamente nuestra vida cambie, así como muchos emprendimientos que terminaron siendo un éxito y ahora son una empresa y damos por hecho que hacen parte de nuestro día a día, como WhatsApp, como Facebook, Instagram, no sé, para los que usen Rappi o los que utilicen cualquier otro tipo de aplicativo de mensajerías, compras online y eso, que ahora damos como muy por hecho de que eso debe existir y que eso, o sea, yo ya no hago mercado de forma presencial, para eso está tal aplicación, pues hace un tiempo eso no era así. Seguramente si la cuarentena nos hubiese cogido hace, no sé, 10 años, la historia sería otra. Eh, no sé, la misma tecnología ha evolucionado tanto que nos ha permitido suplir otras necesidades a través de ella. Entonces, esa fase nos permite entender ese diseño de ese proyecto, cómo puede perfilarse para ir por un camino u otro y nos permite tomar decisiones en desarrollo y en diseño de manera temprana. Por eso se sugiere que se realice una vez en la etapa inicial del proyecto para identificar esos parámetros de referencia que vamos a utilizar de aquí en adelante. Existe otro tipo de evaluación que es la de diagnóstico, que está más enfocada en encontrar datos cualitativos. La anterior era más de encontrar datos cuantitativos o datos que nos permitieran definir nuestro modelo de negocio o estructurar nuestra idea. En este caso, lo que queremos es mejorar esa idea y validar que de verdad está funcionando. Buscar y corregir problemas. Ese es nuestro objetivo. Esta es menos formal, es un poco más de empatizar con ese usuario, es de prestar más atención a los detalles. Ya no se trata de simplemente cuánto se demora usted comprando, sino de, bueno, ok, entonces, ¿qué implica una transacción virtual? Implica cuántos canales de pago, cuántos clics, el usuario se encuentra satisfecho, entiende cómo hacerlo, sabe y distingue cuáles son los medios de pago, o sea, el usuario sabe qué significa PCE o el usuario tiene una cuenta bancaria y por lo tanto también tendrá una tarjeta y podrá realizar transacciones online. Esos ya son detalles, eh, digamos, a una menor escala que en las pruebas iniciales. Y esto se hace de forma iterativa durante el diseño, o sea, durante todo el proyecto. Se busca que sea de forma cíclica, igual que el ciclo que les mostrábamos antes, para que se puedan identificar de manera temprana esos errores y se puedan corregir fácilmente. Si se hace una única vez, seguramente solo encontrarás un tipo de errores, pero como el diseño sigue evolucionando, el desarrollo sigue evolucionando y seguramente vendrán más pantallas y más cosas que corregir, si no lo vuelves a hacer o no sé, lo haces una única vez y te olvidas, seguramente se van a pasar muchas más cosas. Cuando lo haces de forma iterativa y lo defines tal vez por sprints, como lo hacen de pronto las metodologías ágiles a través de Scrum, que definen como unos lapsus de tiempo donde tú puedes hacer de forma iterativa ciertos ejercicios y ciertas acciones, seguramente va a ser mucho más fluido el trabajo y va a responder más a las necesidades de los usuarios. Se recomienda hacer entre 4 y 5 pruebas, digo 4 y 6, lo normal es hacer 5, o sea, Nielsen, que es el autor que mostrábamos antes, que es una referencia muy importante en el tema de experiencia de usuario, sugiere que sean 5. Más de 5 suele ya no reflejar ningún patrón, más allá del que se determina a través de 5 personas, y menos de 5 no permite identificar patrones de comportamiento o de decisiones. Por eso se sugiere como esa cantidad de usuarios.
Y están las pruebas sumativas que ya van entre 6 y 12 usuarios, que es un poco más formal y está basado más en metas. Entonces, un ejemplo puede ser Rappi o puede ser, no sé, Merkeo o estos emprendimientos. O sea, era una idea en un principio, evolucionó, seguramente tuvieron sus prototipos, tuvieron sus etapas de diseño y desarrollo, pero bien como están, funcionan. Ahora, ellos lo que buscan todo el tiempo es mejorar, ofrecer cosas nuevas, que no se estanque, sino que evolucione de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si sale una nueva forma de pago, como ocurrió con Nike, pues responder a esa necesidad e ir evolucionando. Cuando se crea una nueva funcionalidad o una nueva meta en un tiempo específico que no requiere todo un proyecto, sino es una pequeña cosita que suma a todo lo demás que se ha desarrollado, eso lo podemos medir en ese proceso una vez, donde nosotros lo que hacemos es validar si se consiguió con éxito. Por ejemplo, incluimos la opción de pago de Nequi. Entonces, lo que queremos validar es que la gente que tiene Nequi identifique fácilmente cómo hacer la transacción por ese canal a través de nuestro aplicativo. Listo, esa es nuestra meta y que debemos medirlo. ¿Cómo medimos ese éxito? Pues que la gente logre realizar la transacción por ese canal. Entonces, medimos cuántas personas lograron hacerlo con éxito, revisamos en cuánto tiempo lo lograron. Si se fijan, volvemos un poco al tema cuantitativo, si se quiere, aunque también se puede tener como temas más cualitativos, pero nos enfocamos en una meta más específica y como más reducida dentro de todo el proceso. Por eso se menciona de que se puede hacer una vez, pues por cada pequeño eslabón que vaya subiendo en la calidad o el covalor de nuestro producto. Recomendamos nosotros, por lo general, realizar grabaciones de las sesiones de prueba, sean las primeras opciones o las demás. Lo importante es tomar algún tipo de documentación, o sea, no es llenarnos de papeleo, ¿no? Pero eso sí nos va a servir más adelante cuando necesitemos verificar de pronto algo que se nos pasó o cuando queramos decir, ay, es que fulanito nos plagió la idea. Miren, yo validé primero ese contenido, yo hice estas pruebas, identifiqué esta otra cosa. Sí, como que eso nos va a permitir llevar el seguimiento de lo que va avanzando en nuestro proyecto y de cómo podemos tomar decisiones a partir de esa información. Además de que muchas veces no logramos eh, tomar anotación de todo lo que está pasando durante una prueba y esas grabaciones nos permiten después consultarlas o revisar bien qué fue lo que pasó o cómo fue que pasó. En el caso de la evaluación de diagnósticos, si por ejemplo llega a fallar algo en el sistema, eh, es posible después decir, miremos ese minuto en el que pasó, a ver si fue una falla del computador, si fue la persona que hizo un clic donde no era, o qué pudo haber sido el causante de ese problema. Cuando podemos hacer eso es mucho más fácil volver y revisar en lugar de conseguir a otra persona que nos haga otra prueba. Digamos que es una recomendación, por lo general lo sugerimos porque sí, en el laboratorio nos ha sido muy útil, nosotros solemos grabar como todas esas evidencias y pues para consultas posteriores está bien, igual también a veces para mostrarle a los clientes cómo fue el proceso. De todas formas, pues es una recomendación y pues cada quien maneja las pruebas como mejor se acomode a su proyecto. Otras de nuestras sugerencias es, por ejemplo, estas herramientas, ya retomando un poco lo del prototipado, esta es muy útil para realizar prototipos de media o prototipos de alta. Nos permite realizar un diseño esquemático muy rápido a través de bloques ya predeterminados que maneja el programa.
ellos ya tienen estructurado, por ejemplo, cómo se ve una imagen, cómo simular un icono, tipos de iconos, textos, etcétera. Entonces nos permite sacar prototipos muy rápido de manera digital y simular esa interacción o esa navegación. Eh, Asimismo, si ya tenemos un diseño más elaborado, podemos subirlo, subir las imágenes y hacer el mismo proceso para simular esa interacción. Entonces, esta es la página. Ustedes pueden encontrar allí, lo pueden descargar, pueden encontrar toda la documentación necesaria para poder utilizarlo. Realmente es muy sencillo de utilizar. Les permite a ustedes generar flujos o mapas de navegación, flujogramas, etcétera, para mostrar cómo es la navegación, por ejemplo, de una página web. Pueden utilizarlo también para eso. Permite personalizar muchas cosas, fuentes tipográficas, colores, formas, o sea, es muy versátil en ese aspecto y muy útil para los diseñadores principalmente, pero también permite comunicar de forma más clara a los desarrolladores qué es lo que se está esperando de ese producto y a la vez poder validar con usuarios la navegación y como un feeling inicial de cómo se ve nuestra plataforma o nuestro producto. Permite importar en SVG, hacer ciertas animaciones o efectos para simular lo más cercano posible a la realidad esa interacción, no sé, desplazar, hacer clic, completar un formulario de forma muy sencilla y sin necesidad de echar código, sin necesidad de escribir literalmente, programar. Se pueden automatizar ciertas cosas, tener información en la nube. Es interesante, digamos que existen más herramientas, pero pues esta la he usado y la recomiendo. En varios lados he visto que la utilizan, entonces pues creo que sí es muy útil. En empresas grandes he visto que los diseñadores lo utilizan, en Globant, si no estoy mal, suelen usar este programa y en algunas agencias de publicidad. Existe una versión gratuita si quieren como probar y cacharrear. Dura 30 días. Está para Mac y para Windows. Esa pues es una ventaja. Y pues se vincula con otro tipo de programas. Entonces pues también es chévere tenerla vinculada con Sketch, que es otro de los programas que suelen utilizar en diseño. Aquí en esta presentación encontrarán también un link aquí abajo donde dice UX herramientas y cuando ingresen van a ver una tabla muy similar a esta donde podrán encontrar diferentes programas y comparar sus funcionalidades de acuerdo a lo que necesiten. Pueden saber si, por ejemplo, son gratuitas o si requieren algún pago. En algunos casos, pues tiene ambas opciones. Entonces, como les mostraba, tienen una versión de 30 días, pero puede que después de eso valga, aquí está en dólares, un precio estimado al año. Y también les muestran qué plataformas se pueden utilizar, en qué sistemas operativos. Algunos solamente funcionan en uno o en dos. Eso es relevante más que todo para diseño cuando tienen que pasar un diseño y solamente poseen uno de estos, pues, ¿cuál puede ser la mejor opción? Mm, Les muestra el tipo de acciones que pueden realizar, si pueden realizar animaciones, si pueden importar archivos de otro tipo de programas. Voy a mostrar para que se hagan una idea más clara. Aquí, pues los valores han cambiado, si se fijan, muestra las tendencias de como el más usado, el menos usado. Sketch es uno de los más usados para diseño, pero Figma es muy similar y tiene ciertas ventajas en cuanto a qué dispositivos pues permiten utilizar este programa. En general se parecen mucho. La ventaja de Figma es que es colaborativo, entonces varias personas pueden editar a la vez. Y eso es pues muy útil cuando se está trabajando en equipo. También pues que está en la nube, entonces es como
como el drive del diseño UI. Pero pues existen también otras herramientas de Adobe, por ejemplo, que tal vez no son tan famosas, pero que conservan grandes ventajas en comparación a las dos anteriores, si se fijan. Ahí ya pues cada quien va viendo cuál es como su herramienta favorita. Aquí está Axure, por ejemplo, es un poco más costosa, pero pues también tiene varias ventajas que pueden servir. Cada una tiene como sus pros y sus contras y depende mucho de la etapa de diseño en la que se encuentren. Pero esta tablita les sirve mucho como para comparar esas cosas y ver si salió algo nuevo. O si quieren explorar de pronto alguna herramienta que no conocen, probarla, a ver qué tal es, si les funciona bien. Por ejemplo, vean con Gravit. Y pues eso es todo. Digamos, cuando nosotros hacemos pruebas con prototipos, normalmente trabajamos en una cámara de Gesell. Aquí pueden ver más o menos cómo es una. Esto es un video, esta no es nuestra cámara de Gesell, pero es parecida. La cámara de Gesell es como esos cuartos de interrogatorio que muestran en las películas. Entonces es una cámara dividida por un espejo que no permite que esta persona de azul vea a los que están acá observando. Esa es como la esencia de cómo funciona. Entonces, si se fijan, él solo se ve a sí mismo, pero no ve a los demás. Es muy útil para diferentes tipos de áreas de investigación, psicología, por ejemplo, lo utilizan mucho para analizar comportamientos de las personas en temas policíacos o de interrogatorios, validación de productos desde una moto, un juguete, un cereal, o sea, se puede utilizar para muchas cosas. Y en nuestro caso, pues lo utilizamos para evaluar contenido digital, que pueden ser videojuegos, aplicaciones, páginas web, ebooks, incluso piezas gráficas. No necesariamente tiene que ser algo que incluya navegación, pero que sí nos permite ver cómo interactúa de forma un poquito más natural ese usuario con lo que nosotros desarrollamos, sin que existan interferencias o que existan distractores a su alrededor que influyan en cómo esa persona interactúa con ese objeto, con ese producto digital. Por eso se suele utilizar en un ambiente neutral que se diseña específicamente para esa prueba. Aquí, como ven en el video, pues hay como juguetes de niños y eso porque se utiliza mucho para la declaración de delitos contra niños. Entonces, dependiendo de la metodología, el tipo de usuario, se adapta ese espacio para que esa persona se sienta cómoda, pero sin que existan personas que influyan su opinión o que juzguen sus decisiones o sus comentarios al respecto. Entonces, pues si les interesa, después podríamos hablar más al respecto. Nosotros realizaríamos unas asesorías a unos grupos, digamos ya de forma más individual, o sea, por equipos. Ahí sí, pues creo que existe un cupo máximo de 7 equipos. Habría que ver pues si están interesados o si quieren saber más sobre este tema u otro tema. O sea, depende mucho del proyecto que ustedes están desarrollando, pero pues ahí les dejo la duda. No sé si hasta el momento tengan dudas o quieran comentarnos algo o saber algo sobre un tema que hayamos tocado y quieran profundizar. ¿No hay dudas? ¿Ninguna? ¿Comentarios? Gracias, Cristian.
No, muchas gracias, a mí también me quedó todo muy claro y pues yo no sabía de las herramientas que se pueden utilizar para prototipado. Gracias. Vale, pues espero que les sirvan y pues si no es ahora, pues en un futuro, eh, pues las puedan utilizar o explorar más este tipo de herramientas. No sé bien de qué perfiles son ustedes, pero pues cuando interactúen con un diseñador seguramente se van a tener que enfrentar a este tipo de temas y pues son entretenidos, son chéveres y más cuando uno quiere realizar algún tipo de proyecto. Si tienen dudas o algo, no duden en escribirnos, trataremos de compartirles la presentación y ya no sé, Nicolás, cómo procedemos. Listo. Bueno, les cuento. Nosotros, dentro del convenio que tenemos con la facultad, daremos asesorías de 2 horas de duración por equipo, eso para un máximo de 7 equipos, es decir, pues a los que les interese. No es como obligatorio que tengan que verlo con nosotros. Bien, creo que existen otro tipo de asesorías, pero pues si les interesa relacionado con las líneas de servicio que nosotros manejamos, podemos asesorarlos. No necesariamente tiene que ser en experiencia de usuario. Digamos que este es un tema que nos parecía interesante para introducirlos en temas de diseño y temas de experiencia en contenidos digitales. Pero si, digamos, tienen alguna inquietud o requieren alguna asesoría en temas de desarrollo, en temas de modelo de negocio, en temas de alguna tecnología o, no sé, o de línea gráfica o en lo que necesitan, pues nos dicen. Estas asesorías, pues básicamente consisten en que ustedes nos muestren en qué consiste su proyecto, en qué, pues cómo lo piensan orientar o qué es lo que tienen hasta el momento. Y a partir de allí, pues nos pueden plantear la pregunta que ustedes quieran. Nosotros pues trataremos de asesorarlos, orientarlos en lo que más podamos con relación a ese tema. Digamos que eso sí depende mucho de la etapa en la que se encuentre el proyecto y pues la temática de cada equipo. Pero la idea es que si, digamos, les interesa alguno de estos temas, eh, nos envían a través de Nicolás como el tema general de su proyecto y la necesidad que tienen. Entonces, no sé, el tema general puede ser, quiero solucionar un problema con una comunidad de indígenas. Listo. Y quisiera saber más sobre cómo acercarme a este tipo de usuarios, pues porque no sé exactamente cómo acercarme a ellos. Entonces, ahí nosotros podemos decirles, ah, bueno, mira, puedes utilizar estas metodologías, entrevistarlos de tales maneras, contempla tales factores, ¿sí? Si, por ejemplo, la duda es, no, es que quisiera desarrollar algo en un lenguaje específico y tengo la duda de cómo resolver tal cosa. Entonces, pues ya nosotros decimos, ah, listo, tenemos un experto en desarrollo que los puede asesorar. Digamos que nosotros tenemos varias líneas de servicio y a su vez varios expertos en cada una de ellas que pueden apoyarlos. Entonces, por eso mencionamos que pues el límite son 2 horas, pero que puede ser en cualquier otro tema de las líneas de servicio que nosotros manejamos. Básicamente es eso. La idea es que escriban al correo de Nicolás si están interesados con lo que les menciono. Entonces, el nombre de su equipo, más o menos de qué trata y que están interesados en resolver o que los apoyemos. Tal vez en algo que pues no han contemplado o que no tienen alguien en su equipo que sea muy experto en ese tema, pues podríamos ayudarlos. Es eso. Y cuando ya, pues si están interesados, tienen claridad en esos temas, podemos ver cómo agendar esa cita. Nosotros pues estamos disponibles. Lo que habíamos mencionado en la charla anterior era que tendríamos esta semana y la siguiente para poder atenderlos. Eh, Hace falta es como ver
la disponibilidad de nuestros asesores y la de ustedes. Entonces, dependiendo de la disponibilidad de cada equipo, el laboratorio se adapta y busca a esa persona que los pueda asesorar. Vale, muchas gracias a todos. Espero que tengan una bonita tarde, noche y muchos éxitos en su proyecto. Cualquier cosa, pues ahí estaremos en contacto. Gracias.